Nuevamente sean ustedes bienvenidos a este curso de autoconocimiento. En el día de hoy veremos la lección número 5, la que nos va a hablar de los 3 tipos de alimentos. Este es un tema bastante interesante debido a que vamos a aprender de una manera práctica y sencilla cómo seleccionar y hacer las sabias combinaciones de estos alimentos. Pero cuando hablamos de la palabra alimento o comida, generalmente pensamos sencillamente en el aspecto físico, o sea, en los vegetales, en las proteínas, en las grasas, en los carbohidratos, etc. Y lógicamente vamos a hablar un poco de ello, pero vamos a extender este concepto alimento a elementos que quizás son más importantes para el ser humano que la misma comida. Entonces, mucha atención. Bueno, inicialmente queremos empezar diciendo o parafraseando aquella aseveración que dice: el hombre es lo que come y lo que piensa. ¿Ya? De la calidad de alimento físico del plato que consumamos depende en gran parte nuestra integridad, pero también acerca de lo que pensamos. Esto es algo determinante en la vida de todo ser humano: lo que piensa, lo que siente, o sea, lo que denominamos en los estudios gnósticos la vida interior, la vida psicológica, emocional. ¿Ya? Bueno, en primer lugar vamos a hablar del primer tipo de alimento, que es la comida. Se puede hablar muchísimo acerca de esto en relación a todas esas recomendaciones a tener en cuenta en base a la alimentación, pero queremos referirnos a un problema que en este momento se está presentando a nivel mundial, que es el consumo y la producción, lógicamente, de los alimentos transgénicos. No sé si ustedes han escuchado. Si no, pues pueden averiguar por el internet. Hay vasta información acerca de, perdónenme la expresión, esta plaga que está azotando prácticamente al 90% de nosotros los seres humanos. Hablando de los transgénicos, son alimentos procesados genéticamente o transformados genéticamente. Esto es algo muy diferente a los alimentos que han sido irradiados, que han sido afectados por pesticidas, por herbicidas, por una cantidad de venenos, que también es otro problema, lógicamente, que afecta principalmente al hígado, que es, entre otras funciones, el que se encarga de tratar de transformar esta cantidad de sustancias venenosas del organismo. Pero nos queremos referir a que desde los años 80 aproximadamente, en el siglo pasado, ya se han venido implementando una serie de técnicas por parte de la ciencia, en este caso la genética, donde desde la semilla, escúchese bien, desde la semilla ya se está modificando genéticamente lo que va a ser esa planta. Uno de los primeros alimentos que fue transgenizado fue el tomate en México. Y resulta ser que, como no se podía dar la cosecha de tomates durante todo el año por las temperaturas, o sea, los cambios de estaciones, aunque no afecta tanto a México, pero sí se marca acá en Colombia, que está casi en el centro del mundo. Ahora imagínate en México, más hacia el polo norte, ¿no? Entonces esos cambios de temperatura impedían que el tomate se pudiera dar todo el año. Aparte de eso, las plagas, aparte de eso, una cantidad de elementos, los cuales pues no son muy rentables en el momento de la producción. El yo de la codicia de estos científicos y productores de esta planta, de este vegetal, en aras de abarcar mucho más, entonces decidieron empezar a modificar genéticamente a la semilla del tomate. Y
fíjense lo que vamos a mencionar. Acá tenemos la cadena genética del tomate, ¿no? Toda la información para que esa planta se reproduzca en tal temporada, tenga tal color ese tomate, tenga ciertas propiedades nutricionales. Y acá tenemos la cadena genética, y esto es real, del escorpión, que es un animal. Fíjense que el transgénico, en este caso el tomate, y entre otros, ¿no?, es el cruce entre un vegetal y un animal. Porque han extraído del escorpión, repito, esto no es fantasía, esto está datado, un gen de este animal y lo han colocado en la cadena genética del tomate. Esto lo han hecho con muchos vegetales, con muchas plantas hoy en día, y entonces tenemos un producto modificado genéticamente. Podemos decir que lastimosamente algunos científicos, no todos, porque hay verdaderas eminencias respetables, personas intelectuales pero a la vez bastante desarrollados espiritualmente en el campo de la ciencia, pero son pocos. Algunos científicos, entonces creyéndose ser Dios, empezaron a modificar genéticamente a la naturaleza. Ni hablar, por ejemplo, de la clonación, esto ya está más que datado a nivel de todos los medios de comunicación, y eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe es otra cosa. A estos alimentos les llaman alimentos mejorados, porque aparentemente pueden combatir la hambruna en el mundo, pueden seguir produciendo transgénicos y transgénicos en cualquier época del año, tienen un tamaño muchísimo mayor. Por ejemplo, hemos visto que hoy en día se sacan manzanas de este tamaño, vemos uvas sin semilla, papaya sin semilla, una cantidad de frutos sin semilla, los cuales son modificados genéticamente, porque naturalmente todo alimento, en este caso toda fruta, tiene semilla. Eso es lo natural. Sino de qué otra manera se pueden reproducir algunas especies. Hay otras que pues resultan por brotes y bueno, una serie de mecanismos diferentes, pero generalmente queremos decir, las frutas tienen en su interior la semilla, lógicamente, para poderse reproducir, para poderse perpetuar. Hay un plan macabro en relación a esto, espero no saquen este video de YouTube por lo que estamos diciendo, pero hay grandes multinacionales, empresas internacionales que quieren patentar las semillas. Es decir, al entregarte a ti o a nosotros, la humanidad, un alimento sin semilla, nos obliga a que para poder reproducir la naranja o reproducir la papaya o la uva, como estamos diciendo, se necesite ir a quien tiene la semilla. Ese es un plan que hay. Y repito, eso está adaptado en muchos documentales en el YouTube. Esto es de carácter ya público. Lo que pasa es que en ocasiones de pronto no ha llegado a nuestras manos esta información, pero en realidad es lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué es lo grave? En la persona que consume transgénicos, que podemos decir somos el 90% de la humanidad, una persona en este momento, dicho por los grandes maestros, a lo sumo ya se está alimentando, en el mejor de los casos, con un 30-40%, si se cuida, de alimentos orgánicos. O sea, no naturales, porque es que natural llamamos, yo como ensaladas de vegetales todos los días, sí, pero son transgénicos. No, que yo como ensalada de frutas todos los días, sí, pero ¿qué tipo de fruta es transgénica? Entonces ya no podemos hablar solo de lo natural, sino de lo orgánico y lo natural, por supuesto. Lo orgánico es lo que se debería, que son alimentos no modificados genéticamente. Esto podría dar para mucho que hablar, mucha tela de dónde cortar, como decimos popularmente, pero bueno, el caso es que debes seleccionar lo que estás consumiendo, porque en el momento en que ingieres alimentos transgénicos, entonces el organismo, sobre todo a nivel del sistema digestivo,
en aras de poder metabolizar, de poder transformar ese alimento que él considera no es vegetal, no es animal. ¿Qué es? Entonces las inteligencias en el organismo, en especial las enzimas digestivas, gran parte de esa flora intestinal, compuesta por bacterias buenas, porque no todas son malas lógicamente, mueren en aras de poder transformar un alimento que ellas no reconocen. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es. Eso es lo que está pasando. Haciendo o produciendo por consecuencia que se empiece a dar un fenómeno como lo está ocurriendo hoy en día, que es la falta de vitalidad en el ser humano. Ya el ser humano como organismo no tiene la misma vitalidad, energía, resistencia ante las enfermedades o ante determinado tipo de virus o bacterias que le estén atacando. ¿Por qué? Porque la alimentación es muy deficiente. No por mucho comer una persona se está alimentando bien. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, podríamos hablar muchísimo de aquello, quizás en cursos presenciales ya se extiendan un poco más en aquello, y lógicamente en segunda cámara nos dan amplia información acerca de esa plaga que está azotando, podemos decir, al 90% de la humanidad, que son los alimentos transgénicos. Entonces, dentro de lo peor, elijamos lo mejor, primero. Segundo, tenemos un alimento más importante que la comida. Nos referimos al aire, el oxígeno. Podemos hacernos la siguiente reflexión. ¿Cuántos días puede una persona vivir sin comer? Les pregunto. ¿Ya? Bueno, de pronto alguno pensará, un día, yo debo de comer un día y estoy que me muero. Otras personas dicen, bueno, yo podría, mediante ciertas técnicas de ayuno, durar un día sin comer, lógicamente tomando agua, porque pues es lo único que no podemos dejar de consumir. Otras personas dirán, no, pues yo he escuchado que hay ayunos de 9 días, ¿sí? Pero déjenme decirles que el hombre que más ha aguantado, por decirlo de alguna manera, sin comer, ha sido Mahatma Gandhi, por lo menos el caso más reconocido, que fue un gran líder religioso de la India que pudo lograr la paz de su pueblo sin necesidad de violencia. Él duró 90 días sin comer. Te podrás tú preguntar en este momento, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hombre dure 90 días sin comer? Bueno, él lo hizo y logró grandes resultados. Pues a nadie se le aconseja que haga lo mismo, porque pues para abocarse a un ayuno, así sea de 1, 3, 7, 9 días, hay que tener una preparación. No todo el mundo debería abocarse a eso. Pero lo que nos estamos refiriendo es que ¿cuánto tiempo una persona puede vivir sin respirar? No podríamos hablar ni siquiera de un día, menos de una hora, ni siquiera 5 minutos. De pronto, con ciertas disciplinas en la respiración, una persona podría durar 2, 3, 4 minutos sin respirar. Lógicamente hay casos de lamas tibetanos, hombres que dominan totalmente la mente y el cuerpo, que se pueden sumergir y durar, algunos dicen, horas sin respirar, pero lógicamente estos son casos extraordinarios, ¿ya? Ciertas facultades que van desarrollando este tipo de seres. ¿Me están comprendiendo? No podemos durar ni siquiera 5 minutos sin respirar. Entonces, eso nos indica que el aire es de mayor vitalidad para el organismo humano, ¿ya? Pero en relación al aire, pues, lógicamente debemos saber que como un alimento nutre la célula. La nutrición no solamente, o no es comer mucho, hemos dicho, porque una persona puede comer mucho, estar incluso obesa, pero estar desnutrido. Esto se conoce a nivel de la ciencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la nutrición de las células se da por los procesos de asimilación, no solamente de los nutrientes
que están en el alimento pasivo del plato, o sea, la comida, sino en la calidad de oxígeno que una persona consume. Por eso es que en los estudios gnósticos se insiste tanto en lo que es la respiración. Porque la respiración viene a ser un medio de alimentación, porque gracias a la buena y sana respiración una persona se alimenta de prana. El prana es una energía cósmica de la vida que el sol deposita durante el momento en que está, lógicamente, en el día irradiando estos rayos hacia la Tierra o hacia un lado de la Tierra, y en ese momento deposita esta energía pránica, que significa vital, una energía cósmica de la vida, y cuando nosotros respiramos, retenemos y exhalamos, justamente retenemos la energía pránica de la vida, lo cual alimenta la célula. Por eso es que muchos tipos de cáncer simplemente se dan por falta de una buena respiración, lógicamente por el estrés, por el consumo de ciertos alimentos, muchas cosas. Pero hablemos de este caso, de la falta de una buena oxigenación en la sangre y a nivel de la célula. Entonces estas células van muriendo o se van degenerando. Por eso es importante diariamente nosotros hacer ejercicios respiratorios. Si no podemos salir necesariamente al campo, hagámoslo en nuestra casa. 20, 30, 50, 100 respiraciones diarias. Repetimos inhalando por la nariz, retenemos, sentimos cómo esa energía se impregna en todo nuestro cuerpo, nos llena de vida, de vitalidad, y exhalamos lentamente por la boca. Y nuevamente, se deben hinchar los pulmones, perdónenme la expresión, se deben inflar totalmente en su capacidad, tanto desde la parte baja de los pulmones hasta la parte alta, para que se dé una buena respiración. Ya lo hemos citado en anteriores diálogos o lecciones, ¿verdad? Aparte de esto, sí es muy importante que de vez en cuando, ojalá una vez por semana mínimo, nosotros vayamos a la naturaleza, donde hayan árboles, donde hayan plantas, porque lógicamente allí, o a las playas, porque pues tanto los árboles como las aguas del mar principalmente producen gran cantidad de oxígeno en el planeta. Esto ya está más que estudiado. Entonces cuando vamos a estos lugares, definitivamente empezamos a tener otro tipo de alimentación, en este segundo tipo de alimento que se llama el aire. Entonces hay más prana en estos lugares. Tercero, vamos a hablar de las impresiones. Vamos a ver qué son las impresiones, que es el tercer tipo de alimento y podemos decir que es el más importante que nosotros consumimos, porque lo hacemos de momento a momento. Hemos dicho que podemos durar, o un hombre, 90 días sin comer. Una persona puede durar sin respirar 3-4 minutos. Pero nadie, ningún ser humano, desde que tenga cuerpo físico, lógicamente, podría durar ni un segundo sin alimentarse de impresiones. ¿A qué nos estamos refiriendo? Era lo que decíamos en un principio. El hombre es lo que piensa. Resulta ser que a nuestra mente, como un depósito donde se almacenan una gran cantidad de informaciones, estas informaciones llegan a través de 5 ventanas, 5 canales por los cuales llega esta información, que son los 5 sentidos del cuerpo humano. Ya todos conocemos cuáles son estos 5 sentidos. Resulta ser que inclusive antes de nacer, lógicamente después de nacer,
a través de los 5 sentidos. Y digo antes de nacer porque el niño cuando está en el vientre de la madre escucha. El niño cuando está en el vientre de la madre siente. Lógicamente no ve porque se haya, vamos a decir así, vendado en tinieblas en el vientre. Pero él tiene cierta percepción porque ya se empiezan a formar los sentidos. Y él recibe estímulos, ya va recibiendo informaciones del medio ambiente. Lógicamente cuando nace pues mucho más, en cuanto a lo que ve, en cuanto a lo que huele, en cuanto a lo que toca, etc. Él va recibiendo millones y millones o nosotros, ¿no? Desde pequeños, informaciones que llegan a la mente a través de los 5 sentidos, ¿ya? Impresiones se le llama a las informaciones que ya se depositaron. Antes son solamente estímulos, cualquier tipo de información que llega, pero cuando ya llega a nuestra mente se le denomina impresiones. Es muy importante esto. Si un ser humano desde pequeño está recibiendo impresiones o informaciones que entran a su mente, a su interior, a través de los 5 sentidos, por ejemplo, de violencia, ¿qué creen ustedes que se está formando en la mente de ese ser humano desde pequeño? Si ese ser humano está recibiendo impresiones de malos tratos e insultos, ve por ejemplo peleas en su hogar, películas de violencia, de terrorismo, por ejemplo en las noticias, una cantidad de informaciones pesadas, densas de lo que es la sociedad, como está hoy en día todo aquello. ¿Qué creen ustedes que se está formando en la mente de ese niño? De pronto si ese niño se convierte en un adolescente y entonces empieza a tener malas compañías y empieza de pronto a recibir impresiones de imágenes, vamos a decir, pornográficas, empieza a tener cierto tipo de conducta en cuanto a ese aspecto sexual negativamente, ¿qué creen ustedes que se está formando? Ustedes me están comprendiendo, ¿verdad? Así con cada cosa. Si por ejemplo un niño, y lógicamente está que debemos estimular a nuestros hijos, ayudarles a que desarrollen confianza, seguridad en ellos mismos, pero ¿qué pasaría si un niño o una niña se les sobreestima en demasía en el periodo de la niñez o sobre todo en la formación de su personalidad durante esos 0 a 7 primeros años? Muchos elogios, muchos halagos en demasía. De pronto hasta se le compara y se le dice: tú eres mejor que todos los niños de tu escuela, tú eres el más inteligente, tú eres el más hermoso, la más hermosa, tú eres tal cual, en aras de ayudarle a desarrollar cierta seguridad, pero su seguridad no está en compararlo, su seguridad no está en que él se crea más, porque saben lo que estamos formando en la mente de esa personita: orgullo, y después tremendo problema para poder eliminar una criatura, o en este caso, una creación de esas a nivel psicológico. Igual sucede con las escenas de violencia, ha formado la ira. Igual sucede con las escenas de lujuria, entonces crea la lujuria. Igual sucede con ese caos que ve desde la sociedad y que penetra su interior a través de esas ventanas que son esos 5 sentidos. Entonces, lógicamente llegamos a la conclusión que se crea un caos a nivel psicológico. Pero, ¿cómo evitar eso en el niño y cómo hacer en este momento? Porque alguien se podrá decir: en este momento ya estamos con ese problema porque hemos venido recibiendo millones y millones de impresiones y en este momento tenemos un caos de tipo psicológico. ¿Cómo hacer? Bueno, la Gnosis plantea a nivel de sus cursos, a nivel mundial, que necesitamos transformar nuestro mundo. Y transformar nuestro mundo representa transformar las informaciones que se van a convertir en impresiones en nuestra mente. Dice una frase: cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo, porque el hombre es lo que piensa.
Y aquello que uno recibe como informaciones determina la conducta en nuestro diario vivir. Determina la visión que yo tengo de la vida. Lógicamente, un niño no puede transformar las impresiones porque todavía no tiene un órgano, que el maestro Samael nos menciona, la conciencia desarrollada para poder hacerlo, pero nosotros sí. Nosotros tenemos nuestra esencia, que si la activamos a través de las prácticas que hemos dicho, entonces ella se convierte en conciencia. Ya es capaz de transformar una escena de violencia. Es capaz de transformar un insulto en perdón, en comprensión. Es capaz de transformar la noticia que ve en la televisión y en vez de rechazar a la humanidad o juzgarla, decir, todo eso que veo ahí está en mi interior, lo voy a trabajar en mí mismo, para dar ejemplo. Esa transformación de las impresiones, que es lo que plantea la gnosis, es posible, pero no es un proceso automático. ¿Por qué? Porque la comida, primer alimento, el aire, segundo alimento, se transforman de una manera automática. Para eso tenemos un estómago y para eso tenemos unos pulmones. Pero ¿qué órgano creen ustedes que necesitamos para transformar las impresiones? Que son un alimento, ya lo hemos dicho, ¿verdad? La conciencia, tu conciencia. Pero necesitamos activarla. Hay una práctica, y ya viene aquí esta parte final, que se llama el recuerdo de sí mismo, de la cual hemos hablado un poco. Cuando tú te reconoces como esencia, haces un alto en el diario vivir, estás trabajando y de pronto te preguntas, ¿quién soy? Como ya lo estoy aprendiendo y lo estoy sintiendo, hago una pausa en el día y me siento residir, estar, gravitar acá en mi corazón. Y entonces de pronto veo un problema en el hogar, veo un problema en el trabajo, veo un problema en la sociedad. Y en ese estado de ubicación, de recuerdo de sí, me digo lo que les mencionaba, no juzgo afuera, sino veo en un espejo de cuerpo entero, que es la humanidad y la sociedad, lo que tengo en mí mismo y digo, yo soy el que necesita transformarse. Si veo una persona que tiene ira, digo, así soy yo cuando tengo ira, etcétera, etcétera, etcétera. Si recibo un insulto, en ese momento me digo, pobre persona, en ese momento no sabe lo que está haciendo, está totalmente identificada con un defecto. Mírala cómo actúa, desequilibrada. En vez de una ofensa, lo que está es pidiendo ayuda, porque en ese momento su conciencia se está embutiendo cada vez más en el yo psicológico. Entonces guardo silencio. Y más adelante, si tengo que hablar con esa persona en cualquiera de los estamentos de mi vida, social, laboral, familiar, etc., lo hago. Y si no, evito problemas. ¿Me están comprendiendo? Así podríamos dar muchos ejemplos. Transformar lo que es el mundo es imposible, pero transformar la repercusión y el resultado de lo que el mundo hace en mí sí es posible. Y esto es algo totalmente revolucionario. Pero una revolución no es sangre y aguardiente, sino de conciencia, que es lo principal. ¿Ya? El recuerdo de sí es estar ubicado en el diario vivir, en tu corazón, sintiéndote. Esto no es mental, porque una persona se podría responder, soy la esencia, soy la esencia, soy la esencia, y le hacen cualquier cosa y reacciona negativamente. No, se trata de estar sintiéndose a sí mismo, estar bien ubicado en su corazón, integrado con los puros y nobles sentimientos de su ser, y en ese momento ver la vida de una manera diferente, que no indica que el ego no esté ahí, sí está, pero ese es un gran primer paso de un estado interior para que la persona pueda en ese momento trascender y transformar las difíciles circunstancias de la vida.
Entonces podemos resumir al recuerdo de sí como un estado de integración con el ser, de sentirse a sí mismo y provocar en el instante reflexiones que nos permitan ver la vida de una manera diferente. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen cualquier inquietud, la pueden publicar por los medios que hemos citado anteriormente, sea vía WhatsApp o sea a través del YouTube, y con gusto nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, la iremos respondiendo. Como decimos, nos despedimos, muchísimas gracias y los esperamos en la clase número 6 de este gran curso de autoconocimiento. Que pasen feliz día, que estén muy bien.